8 de mayo 1972. El vuelo 571 de Sabina permanece inmóvil en la pista del aeropuerto de Lod, en Israel. Dentro del avión, 100 pasajeros soportan su segundo día de cautiverio. 4 secuestradores armados con pistolas y granadas patrullan los pasillos, y sus exigencias se vuelven cada vez más desesperadas. Afuera, tras un perímetro de vehículos militares y reflectores, los negociadores israelíes ganan tiempo mientras se elabora un plan que redefinirá las operaciones de rescate de rehenes en todo el mundo. Lo que esos secuestradores no saben es que 16 de los comandos más selectos de Israel están a punto de acercarse a su avión vestidos con monos blancos y cargando cajas de herramientas. Fingirán ser mecánicos aeronáuticos que acuden a resolver un problema técnico fabricado. En cuestión de minutos desde que suban a bordo, ejecutarán un rescate tan preciso que casi todos los rehenes sobrevivirán, mientras que los 4 secuestradores serán neutralizados antes de que puedan detonar sus explosivos. Esta es la historia de la Operación Isótope, la misión en la que el Mossad y Sirit Matkal convirtieron el engaño en una táctica de asalto en la que los monos blancos se transformaron en uniformes de combate, y en la que la línea entre el personal de mantenimiento y los operadores de fuerzas especiales desapareció por completo. Es una historia de riesgo calculado, violencia en fracciones de segundo y el momento en que Israel demostró que los aviones secuestrados ya no eran refugios seguros para terroristas. La operación acapararía titulares internacionales no solo por su éxito, sino por quien participó en ella. Entre esos 16 comandos con monos blancos se encontraba un joven oficial llamado Benjamin Netanyahu, quien más tarde se convertiría en primer ministro de Israel. Su comandante de unidad, Ehud Barak, también llegaría a ser primer ministro décadas después, pero en aquella tarde de mayo eran simplemente soldados ejecutando una misión increíblemente peligrosa donde cada variable tenía que alinearse a la perfección o todos a bordo morirían. Comprender cómo unos mecánicos se convirtieron en una fuerza de asalto exige entender que llevó al vuelo 571 a Israel en primer lugar y porque los militantes palestinos creían que secuestrar un avión civil haría avanzar su causa contra una nación que había pasado toda su existencia luchando por sobrevivir. La operación comenzó 48 horas antes, el 8 de mayo de 1972, cuando el vuelo 571 de Sabina despegó de Bruselas rumbo a Tel Aviv. El Boeing 707 transportaba a 90 pasajeros y 10 tripulantes, un vuelo comercial rutinario que no despertó ninguna atención especial por parte de la seguridad belga. 4 pasajeros embarcaron con billetes completamente legítimos comprados días antes. 2 hombres, 2 mujeres. No llevaban armas que los detectores de metales pudieran identificar, ni explosivos que los controles de seguridad pudieran encontrar. Parecían ser viajeros corrientes, pero no lo eran. Eran miembros de Septiembre Negro, la organización militante palestina responsable de ataques cada vez más audaces contra objetivos israelíes y occidentales. Los 4 operativos se habían entrenado durante semanas, ensayando sus papeles hasta que cada movimiento se volviera automático. Conocían la disposición del avión, entendían los protocolos de la tripulación y habían estudiado casos anteriores de secuestros para aprender, tanto de los éxitos como de los fracasos de operaciones previas. 30 minutos después del despegue, cuando el avión alcanzó la altitud de crucero sobre Austria, los 4 se levantaron simultáneamente. Los hombres Ali Taha y Teres Halsa avanzaron hacia la cabina de mando. Las mujeres Rema Tanis y otra operativa cuyo nombre nunca fue confirmado de forma definitiva se colocaron en la cabina de pasajeros. Revelaron armas que habían sido ocultadas en lugares donde, en teoría, habría sido imposible esconderlas. Armas de fuego y granadas ensambladas a partir de componentes introducidos por separado en el avión, burlando la detección gracias a una cuidadosa planificación y a la explotación de los vacíos existentes en los protocolos de seguridad de la aviación de 1972. La toma del avión fue rápida y profesional. En menos de 90 segundos, ya lo controlaban. Uno de los secuestradores entró en la cabina, presionó una pistola contra la cabeza del capitán Reginald Levy y le ordenó mantener el rumbo
mientras esperaban nuevas instrucciones. Los otros 3 aseguraron la cabina de pasajeros, ordenando a todos que permanecieran sentados y en silencio, y advirtiendo que cualquier resistencia resultaría en la destrucción del aparato. Exhibieron las granadas de forma ostensible, dejando claro que cualquier intento de reducirlos provocaría una detonación que mataría a todos a bordo. Ver los pasajeros, una mezcla de ciudadanos israelíes, turistas europeos y viajeros de negocios, obedecieron de inmediato. Algunos tenían entrenamiento militar y consideraron intervenir. Pero el espacio confinado y la presencia de explosivos hacían que resistir fuera un acto suicida. Permanecieron sentados, con las manos visibles, sin hacer movimientos bruscos mientras los secuestradores establecían protocolos de control que sostendrían su dominio del avión durante las siguientes 48 horas. El capitán Levy, un piloto veterano con miles de horas de vuelo y experiencia en situaciones de emergencia, mantuvo la compostura profesional. Siguió al pie de la letra las instrucciones de los secuestradores, entendiendo que su cooperación ganaba tiempo y mantenía con vida a todos. Cuando se le ordenó cambiar de rumbo, obedeció, alterando la ruta de vuelo sin discutir. Cuando le dijeron que se comunicara por radio con el control aéreo belga para transmitir nuevas exigencias, repitió exactamente lo que le dictaron, con la voz firme y profesional a pesar de la pistola presionada contra su cráneo. Los secuestradores anunciaron sus demandas a través de las transmisiones de radio del capitán Levy. Querían la liberación de 317 prisioneros palestinos en custodia israelí. Personas específicas detenidas por cargos que iban desde terrorismo hasta tráfico de armas. Fijaron un plazo. Si Israel no cumplía en 48 horas, comenzarían a ejecutar rehenes y, en última instancia, destruirían el avión. Ordenaron al capitán Levy volar hacia el aeropuerto de Lod, la principal puerta internacional de Israel, calculando que aterrizar en territorio israelí aumentaría la presión sobre el gobierno y al mismo tiempo lo situaría en una posición de máxima publicidad. Ver la decisión de volar a Lod en lugar de aterrizar en un país neutral revelaba tanto pensamiento estratégico como ingenuidad operativa. Aterrizar en Israel daba a los secuestradores una palanca de presión al colocar un avión amenazado en suelo israelí, creando una crisis que no podía ser ignorada ni postergada. Pero también daba a las fuerzas de seguridad israelíes acceso directo a la situación, control del entorno y la capacidad de organizar operaciones que serían imposibles si el avión permanecía en espacio aéreo internacional o aterrizaba en un país donde Israel no tuviera libertad operativa. Los controladores aéreos israelíes siguieron el rastro del avión secuestrado mientras se acercaba a su espacio aéreo. Aviones militares despegaron para vigilar su trayectoria, manteniendo contacto visual mientras en tierra. En el aeropuerto de Lod, se activaban los protocolos de emergencia desarrollados específicamente para escenarios de secuestro. Para cuando el vuelo 571 aterrizó a las 16:47 horas del 8 de mayo, los comandantes de las fuerzas de defensa de Israel ya se estaban reuniendo para evaluar opciones y autorizar la planificación operativa. La primera ministra Golda Meir convocó una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad en el plazo de 1 hora desde el secuestro. Asistieron el ministro de Defensa Moshe Dayan, el jefe del Estado Mayor David Elazar y el director del Mossad Zvi Samir, junto con altos responsables militares y de inteligencia cuya experiencia informaría la respuesta del gobierno. Las discusiones fueron francas y urgentes. La política de Israel sobre situaciones de rehenes era inequívoca: no negociar, no hacer concesiones, no liberar prisioneros en respuesta a demandas terroristas. Pero una política es más fácil de declarar que de aplicar cuando hay 100 vidas en juego. Golda Meir tomó la decisión fundamental de inmediato. Israel no liberaría prisioneros. Establecer ese precedente invitaría a secuestros y raptos interminables al darse cuenta las organizaciones terroristas de que Israel intercambiaría detenidos por rehenes. La decisión era moralmente desgarradora y políticamente peligrosa, pues exigía que una primera ministra aceptara que algunos rehenes podían morir antes que ceder al chantaje. Pero Meir creía, al igual que sus asesores de seguridad,
que ceder acabaría costando más vidas al fomentar futuros ataques. Una vez decidido lo que Israel no haría, el gobierno autorizó a los planificadores militares a desarrollar lo que sí haría: asaltar el avión, neutralizar a los secuestradores y rescatar a los rehenes. La misión recayó en Sierit Matkal, la unidad de fuerzas especiales de élite que llevaba a cabo las operaciones más sensibles de Israel tras las líneas enemigas, rescates de rehenes y misiones encubiertas que requerían precisión quirúrgica y disciplina absoluta bajo un estrés extremo. El comandante de Sierit Matkal, el teniente coronel Ehud Barak, recibió la autorización para planificar y ejecutar una operación de rescate. Barak tenía 30 años, y ya era una figura legendaria en los círculos militares israelíes por operaciones realizadas en lo profundo de territorio enemigo durante la guerra de desgaste. Poseía la experiencia operativa, la creatividad táctica y la serenidad psicológica necesarias para dirigir una misión en la que el éxito dependía de una ejecución perfecta. Y el fracaso significaba bajas catastróficas. Barak formó su equipo de asalto con los operadores más experimentados de Sierit Matkal, 16 comandos seleccionados por sus habilidades en combate cercano, capacidad de tiro bajo estrés y facultad de tomar decisiones en fracciones de segundo en entornos caóticos, donde rehenes y hostiles estarían mezclados. Entre los elegidos estaba el capitán Benjamin Netanyahu, entonces de 23 años, cumpliendo su segundo periodo en la unidad tras completar la formación de oficial. El papel de Netanyahu sería crucial: lideraría al equipo encargado de neutralizar a los secuestradores en la cabina de pasajeros mientras el elemento de Barak aseguraba la cabina de mando. Pero el desafío táctico era enorme. ¿Cómo abordar un avión secuestrado sin desencadenar ejecuciones inmediatas de rehenes? Los secuestradores, vigilando las puertas, verían cualquier asalto evidente y detonarían explosivos antes de que los comandos pudieran intervenir. Las técnicas tradicionales de entrada dinámica, derribar puertas, lanzar granadas aturdidoras, irrumpir con velocidad abrumadora, harían que murieran rehenes antes de que los comandos alcanzaran a los secuestradores. El equipo necesitaba un método para entrar en el avión y acercarse a los secuestradores antes de que estos se dieran cuenta de que había comenzado un asalto. La solución surgió de combinar el engaño militar con una audacia operativa extrema: convencer a los secuestradores de que las personas que iban a subir al avión eran personal de mantenimiento, no amenazante que acudía a solucionar un problema técnico fabricado. Crear un escenario en el que los secuestradores permitieran que supuestos mecánicos entraran, se movieran por la cabina y se posicionaran cerca de los terroristas antes de revelar su verdadera misión. El concepto era brillante en sus sencillez y aterrador en su riesgo. Si el engaño fallaba en algún punto, los secuestradores se darían cuenta de que se enfrentaban a fuerzas de asalto y detonarían los explosivos de inmediato. Psicólogos del Mossad se unieron a las sesiones de planificación para evaluar la psicología de los secuestradores y predecir cómo responderían a distintos escenarios. La evaluación concluyó que, tras 24 horas de alto estrés sin resolución, los secuestradores estarían fatigados, ansiosos y cada vez más preocupados por el estado del avión. Si se les presentaba un problema mecánico que supuestamente amenazara los sistemas de la aeronave, probablemente permitirían el acceso de personal de mantenimiento antes que arriesgase a quedar atrapados en un aparato incapacitado. La clave era crear un problema que pareciera urgente, pero no catastrófico de inmediato, algo que requiriera inspección inmediata, pero que no sugiriera nada sospechoso. El escenario fabricado se diseñó con una atención meticulosa a la plausibilidad. Las autoridades israelíes informarían a los secuestradores de que se había detectado una falla en los sistemas de aire acondicionado y presurización del avión que requería una inspección inmediata. Si no se solucionaba, los sistemas fallarían por completo, haciendo que el interior del aparato fuera insoportablemente caluroso y, con el tiempo, inhabitable. Habría que permitir que los mecánicos subieran para diagnosticar y reparar el problema. Los secuestradores podrían observarlos trabajar, asegurándose de que llevaran únicamente
De herramientas y equipos, nada que pareciera un arma o una amenaza. Para que el engaño resultara convincente, las autoridades israelíes tomaron prestados monos blancos y cajas de herramientas del personal real de mantenimiento de Sabina. Los comandos llevarían uniformes idénticos a los de los mecánicos de verdad, portarían herramientas auténticas y se comportarían exactamente como lo haría el personal de mantenimiento. Practicaron sus papeles en maquetas, ensayando cómo caminan los mecánicos, cómo interactúan con la tripulación, cómo inspeccionan sistemas y comentan problemas técnicos usando la terminología adecuada. Cada detalle debía ser perfecto, porque unos secuestradores atentos a cualquier engaño notarían cualquier inconsistencia que sugiriera que aquellos no eran verdaderos mecánicos. Ver las armas suponían un reto único. Los comandos necesitaban pistolas capaces de neutralizar a los secuestradores al instante sin perforar el fuselaje presurizado y causar una descompresión catastrófica. Necesitaban balas que detuvieran al objetivo de inmediato, pero que no sobrepenetraran y alcanzaran a rehenes sentados detrás. La solución fueron pistolas calibre 22 cargadas con munición especializada, diseñada para rescates de rehenes en espacios cerrados. El calibre pequeño no perforaría el fuselaje y, con disparos cuidadosamente dirigidos a la cabeza, neutralizaría a los objetivos sin requerir múltiples impactos que aumentarían el riesgo de daños colaterales. Cada comando ocultó una pistola dentro de su caja de herramientas, enterrada bajo llaves inglesas, destornilladores y equipos de diagnóstico. Practicaron desenfundar y disparar en un solo movimiento, pasando de aparenta. Que examinaban herramientas, abatir blancos en menos de un segundo. Los ensayos fueron exhaustivos, recorriendo innumerables escenarios en los que cambiaban variables, la posición de los secuestradores, las reacciones de los rehenes, el momento de la señal de asalto. Cada operador debía saber exactamente qué hacer cuando empezara el tiroteo, porque no había tiempo para comunicaciones o coordinación una vez que terminara el engaño y comenzara el asalto. Pero el tiempo sería crítico. Los comandos tenían que abordar, avanzar por el avión y colocarse cerca de los 4 secuestradores antes de que alguien iniciara el asalto. Si los disparos comenzaban antes de que todos estuvieran en posición, los secuestradores que no fueran neutralizados de inmediato tendrían tiempo para detonar explosivos o ejecutar rehenes. El asalto tenía que ser simultáneo en varios puntos: cabina de mando, cabina delantera y cabina trasera. Cada secuestrador debía ser neutralizado en el mismo instante, sin dar a ninguno tiempo para reaccionar. La señal sería simple: cuando Barak diera la orden, transmitida por radio oculta, cada operador desenfundaría su arma y atacaría a su objetivo asignado simultáneamente. A partir de ese momento, el resultado dependería de la velocidad, la puntería y la disposición a disparar al instante, sin vacilar. La vacilación significaría la muerte de rehenes. Los fallos de tiro significarían el fracaso de la misión. Cualquier cosa que no fuera una ejecución perfecta desembocaría en una catástrofe. Mientras continuaba la planificación, los negociadores israelíes mantenían el contacto con los secuestradores, fingiendo discutir liberaciones de prisioneros cuando en realidad solo ganaban tiempo para que la fuerza de asalto se preparara. Las negociaciones eran deliberadamente lentas, llenas de demoras burocráticas y solicitudes de aclaraciones que alargaban las horas en días. Los secuestradores se volvían cada vez más frustrados, amenazando con empezar a ejecutar rehenes si Israel seguía dilatando las cosas. Pero aún no habían cumplido sus amenazas, lo que sugería que todavía estaban inseguros sobre cómo proceder. Las operaciones psicológicas desempeñaron un papel crucial en la configuración de las decisiones de los secuestradores. Las autoridades israelíes se aseguraron de que los secuestradores recibieran comidas regulares, agua y actualizaciones, creando una rutina que normalizaba la situación y reducía la tensión inmediata. Permitieron que periodistas fotografiaran el avión a distancia, dando a los secuestradores la sensación de que sus acciones estaban recibiendo atención internacional y que aumentaba la presión sobre el gobierno israelí.
Lograron crear un entorno en el que los secuestradores creían seguir manteniendo el control sin saber que cada hora de retraso los acercaba al momento en que los comandos de Mono Blanco abordarían su avión. En la tarde del 9 de mayo, tras 30 horas de pulso, las autoridades israelíes informaron a los secuestradores de que se había detectado un problema mecánico. Los sistemas ambientales del avión mostraban anomalías que requerían una inspección inmediata. Tendrían que subir mecánicos para diagnosticar el fallo. Los secuestradores podrían supervisar el trabajo, asegurándose de que los mecánicos no hicieran nada más que examinar los sistemas y efectuar las reparaciones necesarias. La petición se presentó como algo rutinario y carente de amenaza, simplemente el mantenimiento responsable de un avión que protegía a todos a bordo. Los secuestradores debatieron la solicitud entre ellos, hablando en árabe por el intercomunicador de cabina. Traductores del Mossad, escuchando a través de equipos de vigilancia, los oyeron discutir si aquello era legítimo o una trampa. Después de casi una hora de debate, accedieron a permitir el acceso de mantenimiento, pero fijaron condiciones estrictas. Los mecánicos serían registrados antes de subir. Trabajarían bajo observación constante y cualquier comportamiento sospechoso resultaría en violencia inmediata. Los secuestradores eran cautelosos, pero no lo bastante paranoicos como para imaginar que los mecánicos podían ser comandos disfrazados. A las 22 horas, el equipo de asalto se reunió en un hangar adyacente al lugar donde el vuelo 571 reposaba bajo los reflectores. Se pusieron los monos blancos prestados, revisaron sus armas ocultas y repasaron el plan una última vez. Cada operador conocía su función, su objetivo, su sector de responsabilidad. Sabía qué hacer si el engaño se veía comprometido, si un secuestrador notaba algo extraño, si un rehén entraba en pánico y revelaba la verdadera identidad de los comandos. Se habían contemplado y planificado todas las contingencias, aunque todos sabían que, una vez a bordo, las variables se multiplicarían más allá de lo que cualquier sesión de planificación pudiera prever. Ehud Barak se dirigió brevemente al equipo. Sus palabras no fueron dramáticas ni grandilocuentes, sino profesionales y directas. Les recordó que 100 vidas dependían de una ejecución perfecta, que solo tendrían una oportunidad de hacerlo bien, y que la vacilación o el error serían fatales. Les dijo que confiaba en cada uno de ellos absolutamente, que eran los mejores operadores que Israel tenía y que, cuando comenzaran los disparos, debían hacerlo sin duda ni piedad, porque los secuestradores no mostrarían ninguna. El grupo de Netanyahu abordaría primero, avanzando hacia la cabina de pasajeros para colocarse cerca de las dos secuestradoras. El grupo de Barak les seguiría, dirigiéndose hacia la cabina de mando, donde los secuestradores varones controlaban al capitán Levi y a la tripulación. Otros comandos asegurarían las salidas del avión, garantizando que ningún secuestrador pudiera escapar y que los rehenes pudieran evacuar en cuanto concluyera el asalto. A las 22:45 horas, los primeros comandos se acercaron al avión cargando cajas de herramientas y maletines de equipo. Se movían con la tranquilidad profesional de los equipos de mantenimiento que habían hecho aquello infinidad de veces sin mostrar tensión ni urgencia que pudiera alertar a los observadores. Los secuestradores vigilaban desde las ventanillas, escrutando cada movimiento. Los comandos interpretaron su papel a la perfección, hablándose entre sí con terminología técnica sobre sistemas de presurización y controles ambientales, señalando componentes y discutiendo procedimientos de diagnóstico. Se abrió la puerta delantera del avión. Un secuestrador se situó en el umbral, con la pistola visible, examinando a cada mecánico mientras subía. Los comandos se sometieron a cacheos, permitiendo que el secuestrador los revisara en busca de armas mientras sus pistolas permanecían ocultas dentro de cajas de herramientas selladas Q. Este no abrió. Los registros fueron lo bastante minuciosos para satisfacer el recelo de los secuestradores, pero no tan exhaustivos como para descubrir el arsenal oculto. El equipo de Netanyahu entró en la cabina de pasajeros, caminando por el pasillo mientras examinaban paneles superiores y salidas de aire. Llevaban portapapeles y herramientas de diagnóstico, manteniendo su rol de mecánicos mientras se posicionaban sistemáticamente cerca de las dos secuestradoras que los observaban con sospecha pero sin alarma evidente. Los comandos trabajaban despacio, con deliberación,
dando tiempo al grupo de Barak a subir y avanzar hacia la cabina de mando antes de dar la señal de asalto. Dentro de la cabina de pasajeros, los rehenes observaban a los mecánicos con una esperanza desesperada. Algunos se dieron cuenta de que no eran simples técnicos de mantenimiento, notando pequeños detalles que sugerían entrenamiento militar, la forma en que se movían con precisión coordinada, cómo se colocaban asegurándose campos de tiro despejados, la intensidad concentrada bajo su aparente tranquilidad. Pero los rehenes guardaron silencio, entendiendo instintivamente que revelar algo provocaría violencia antes de que los rescatistas estuvieran listos. El grupo de Barak llegó a la cabina de mando, donde Ali Taha controlaba a la tripulación con una pistola y una granada. Los comandos explicaron que necesitaban acceder a los sistemas de la cabina para completar sus diagnósticos. Taha vaciló, claramente receloso, pero finalmente permitió la entrada bajo su observación directa. Los comandos entraron en la estrecha cabina, con sus cajas de herramientas a escasos centímetros de Taha, las manos firmes a pesar de la adrenalina que recorría sus cuerpos, pero todos estaban en posición. Los 4 secuestradores se encontraban ahora al alcance de unos comandos que parecían examinar equipos, pero que en realidad aguardaban la señal para desenfundar y disparar. Había llegado el momento en que el engaño terminaría y comenzaría la violencia, en que los mecánicos se convertirían en fuerzas de asalto y en que la línea entre el éxito y la catástrofe se mediría en fracciones de segundo. La voz de Barak llegó por las radios ocultas. Una sola palabra: ejecutar. Vía 16 comandos desenfundaron sus armas simultáneamente. La transformación de mecánicos a operadores ocurrió de forma instantánea. Los monos blancos quedaron de pronto sin relevancia cuando las pistolas emergieron de las cajas de herramientas y los operadores adquirieron sus blancos. La cabina de pasajeros estalló en una violencia perfectamente controlada cuando el equipo de Netanyahu se enfrentó a las secuestradoras, disparando varios tiros a la cabeza desde distancias inferiores a los 2 metros. Murieron antes de poder reaccionar. Sus armas cayeron de unas manos que jamás tuvieron tiempo de apretar el gatillo o soltar las granadas. En la cabina de mando, el grupo de Barak disparó a Ali Taha antes de que pudiera alzar su pistola o activar la granada que llevaba. Las balas calibre 22 disparadas a quemarropa penetraron en su cráneo, matándolo al instante. La granada quedó asegurada en su mano mientras se desplomaba. El otro secuestrador varón, situado cerca de la puerta de la cabina, se volvió hacia el ruido de los disparos y fue abatido por comandos que disparaban desde dentro de la cabina. Murió de pie, alcanzado por múltiples impactos que acabaron con la amenaza antes de que pudiera comprender que los mecánicos eran soldados y que su operación había fracasado de forma catastrófica. Desde el primer disparo hasta la neutralización del último secuestrador transcurrieron 16 segundos. Ningún rehén fue alcanzado por el fuego. Ninguna granada detonó. La precisión fue absoluta, la ejecución impecable. Cuando cesaron los disparos, los comandos comenzaron de inmediato la evacuación de los rehenes por las salidas de emergencia, mientras otros aseguraban el avión. Y confirmaban que todos los secuestradores estuvieran muertos, no solo heridos y potencialmente aún peligrosos. El capitán Levi, todavía a los mandos con la cabina ahora llena de humo de pólvora y el cuerpo de Ali Taha desplomado a su lado, mantuvo su profesionalidad. Inició los procedimientos de apagado mientras los comandos despejaban la cabina, asegurándose de que no se hubieran instalado explosivos, contemporizadores o interruptores de hombre muerto. La tripulación, entrenada para manejar emergencias, pero que nunca había vivido nada semejante, siguió los protocolos de evacuación que había practicado, pero que no esperaba aplicar bajo esas circunstancias. En la cabina de pasajeros, los rehenes evacuaron por los toboganes de emergencia mientras los comandos proporcionaban seguridad y se aseguraban de que todos salieran con rapidez, pero sin pánico. Algunos rehenes lloraban, otros guardaban silencio en estado de shock, unos pocos temblaban por la adrenalina. Los médicos que esperaban en la pista atendieron lesiones menores causadas por el proceso de evacuación, contusiones,
tobillos torcidos, nada grave en comparación con lo que podría haber ocurrido si el asalto hubiera fracasado. Netanyahu y su equipo permanecieron a bordo realizando registros sistemáticos para garantizar que no se hubieran ocultado artefactos secundarios ni otros secuestradores en ninguna parte. Revisaron la bodega de carga, comprobaron los lavabos, inspeccionaron los compartimentos superiores. Esa minuciosidad era esencial, porque la complacencia tras un éxito aparente había provocado bajas en operaciones pasadas, cuando amenazas pasadas por alto se manifestaron de repente después de que los operadores bajaran la guardia. La cobertura mediática del rescate fue inmediata y extensa. Los periodistas que habían estado cubriendo el pulso desde fuera del perímetro de seguridad presenciaron la evacuación e informaron de que una operación de rescate se había completado con éxito. Por la mañana, los titulares internacionales celebraban el exitoso rescate de rehenes realizado por Israel, destacando las tácticas innovadoras y la ejecución precisa que habían salvado prácticamente a todos los rehenes mientras neutralizaban a todos los secuestradores. El éxito de la operación validó el concepto de que los aviones secuestrados eran vulnerables a un asalto si el engaño permitía posicionar a los operadores cerca de los terroristas antes de revelar su intención hostil. Pero también mostró los riesgos. Una rehén, Miriam Anderson, había sido alcanzada por disparos durante la toma inicial del avión y murió por sus heridas a pesar del éxito posterior del rescate. Su muerte fue un recordatorio doloroso de que ni siquiera una ejecución perfecta puede eliminar todos los riesgos cuando se trata con terroristas armados dispuestos a matar. Las lecciones tácticas de la operación Isótope influyeron en la doctrina de rescate de rehenes en todo el mundo. Las unidades de fuerzas especiales estudiaron la operación, reconociendo que las técnicas tradicionales de entrada dinámica eran inadecuadas para escenarios de secuestros aéreos en los que los terroristas podían matar rehenes o detonar explosivos de inmediato. El enfoque israelí demostró que el engaño podía sustituir a la velocidad, que lograr que los operadores entraran mediante subterfugios era más efectivo que irrumpir desde el exterior con violencia. Las unidades europeas de contraterrorismo comenzaron a desarrollar capacidades similares, y dando escenarios donde los operadores podían acercarse a aviones secuestrados disfrazados de personal de catering, equipos de mantenimiento o negociadores. El concepto fundamental de mecánicos a soldados en un instante se convirtió en plantilla para operaciones en las que la velocidad abrumadora era imposible, pero el engaño podía crear oportunidades de sorpresa. El impacto psicológico en las organizaciones militantes palestinas fue significativo. El secuestro de aviones había sido una táctica favorita porque generaba atención internacional, proporcionaba rehenes para negociar y parecía relativamente seguro frente a intervenciones militares una vez que el aparato aterrizaba. La operación Isótope demostró que Israel arriesgaría la vida de los rehenes antes que negociar y que los aviones secuestrados no eran santuarios, sino posibles trampas donde los operadores podían acercarse bajo falsas apariencias y ejecutar rescates antes de que los terroristas comprendieran lo que estaba sucediendo. Para los comandos que participaron, la operación se convirtió en un momento definitorio en carreras militares que más tarde se extenderían al liderazgo político. Benjamin Netanyahu aludiría a su papel en la operación Isótope a lo largo de su carrera política, utilizándolo para demostrar su experiencia personal con el terrorismo y su comprensión de los riesgos calculados necesarios para enfrentar amenazas existenciales. Ehud Barak, de forma similar, recurriría a su experiencia operativa para establecer credenciales en los asuntos de seguridad que dominaron la política israelí. Pero la operación también tuvo costes que iban más allá del éxito táctico. La carga psicológica de combatir a muy corta distancia en espacios confinados rodeados de civiles, de disparar armas letales a escasos centímetros de personas inocentes, generó un estrés duradero en operadores que interiorizaron la realidad de que vacilar o equivocarse habría significado bajas catastróficas.
Varios comandos reconocieron más tarde haber luchado contra la ansiedad y recuerdos intrusivos, respuestas habituales tras operaciones en las que el éxito exige tomar decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo. La cuestión más amplia que planteó, pero no resolvió, la operación Isótope fue si el éxito táctico abordaba las realidades estratégicas. Israel demostró que podía rescatar rehenes por medios militares, pero esa capacidad no evitó futuros secuestros ni redujo los conflictos de fondo que motivaban tales ataques. Los militantes palestinos continuaron sus operaciones, adaptando sus tácticas para tener en cuenta las contramedidas israelíes, mientras Israel perfeccionaba sus respuestas, creando un ciclo evolutivo en el que cada innovación de un lado provocaba una adaptación del otro. 40 años después, los monos blancos y las cajas de herramientas utilizados en la operación Isótope se exhiben en museos militares israelíes junto a fotografías e informes operativos. Representan un momento específico en que la creatividad y el valor se combinaron para resolver un problema táctico aparentemente imposible cuando soldados se convirtieron en actores lo bastante convincentes para engañar a terroristas armados, y cuando 16 hombres con uniformes de mantenimiento ejecutaron un rescate que validó el principio de que las situaciones de rehenes no eran necesariamente escenarios perdidos que exigían negociación y concesiones. La pregunta que persiste, sin embargo, es si operaciones de este tipo constituyen soluciones genuinas o simplemente victorias tácticas dentro de conflictos que se resisten a la resolución por medios militares únicamente. La operación Isótope salvó vidas de forma inmediata, pero no evitó futuros secuestros ni abordó las reivindicaciones que impulsaban el militantismo palestino. Demostró lo que podían lograr las fuerzas especiales, pero también dejó al descubierto los límites de la excelencia táctica a la hora de afrontar realidades políticas estratégicas. Cuando los últimos rehenes descendieron por los toboganes de emergencia y el avión finalmente quedó en silencio, salvo por el movimiento de los comandos efectuando los últimos registros, la operación pasó de la ejecución a las consecuencias. Los disparos habían cesado, pero las preguntas que planteó sobre cómo las naciones enfrentan el terrorismo, qué riesgos son aceptables en escenarios de rehenes y si las soluciones militares abordan problemas políticos, continuarían mucho después de que se hubiera disparado el último tiro y de que el último mecánico se quitara el mono blanco para revelar el uniforme de combate que llevaba debajo.